Muy buena tarde, noche, amada familia. Gracia y paz del Señor, nuestro Señor y Salvador Jesús para ustedes. Amén. Vamos a continuar estudiando el libro o la carta del apóstol Santiago, la carta del apóstol Santiago. Estamos en el capítulo 1 de esta carta y estamos revisando esta hermosa carta que obviamente tiene un consejo en estos 5 capítulos muy prácticos, aplicables a la vida del creyente, pero estamos tratando de ahondar en la teología de la vida cristiana, en el fondo de estos imperativos o mandatos que nos da. Quisiera que siguieran conmigo con su vista a santa palabra del Señor. Y leo en Santiago 1, versículo 16. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Santiago 1, 16 al 18. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Amén. En el nombre de Jesús, Padre nuestro Dios y Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias también por tu Santo Espíritu, Señor, que nos das para que ésta sea iluminada, Señor, a nuestro corazón. Sea tu voluntad prosperada a través de esta palabra. Rogamos que plantes esta semilla de vida en cada uno de nosotros y traiga fruto que glorifique tu nombre. Y una vez más, Señor, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos en tu día santo, sagrado, día de reposo, día de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien celebramos y de quien pedimos gracia sobre gracia, para salvación de los perdidos y edificación de la fe de los santos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, pueden sentarse. Hemos estado revisando este capítulo y vemos cómo habla de las pruebas de nuestra fe. Inmediatamente habla de la tentación. Recuerdo en una ocasión que muchos años hace ya, unos 28 yo creo, 28, 29 años, en que me tocó preguntarle a una maestra de niños en la escuela bíblica: hermana, escuché que está usted viviendo en casa y que tiene, yo sé que usted es una mujer soltera y que tiene un hombre y no es el suyo porque no lo tiene. Y la contestación de esta, y yo le dije, esto puede ser simplemente un chisme, obviamente alguien que quería algo contra ella, pero la contestación fue sorprendente. Hermanito, no entiendo cómo Dios me escogió a mí para poder atender en este hombre la necesidad que no cumplía su esposa. Ahora, pudiera parecer chiste, pudiera parecer una broma de mal gusto, sin embargo, si no lo hubiera vivido, no lo estuviera contando. Ahora, la cosa, lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que durante 33 años viviendo en la gracia,
de mi Señor y Salvador Jesús, nuestro Señor común y Salvador. No es una sola vez que he escuchado contestaciones así, lo he escuchado de hombres también de una manera similar. Mis amados, este pasaje deja muy claro, no nos engañemos, no nos engañemos. O sea, Dios no puede ser burlado. O sea, no nos engañemos. Dice así el versículo 18, amados hermanos míos, no se engañen. O sea, vean cómo lo expresa el apóstol Santiago, no se engañen. ¿Qué quiere decir? Que puede uno caer en el engaño. Sí, sí puede caer en el engaño. O sea, hemos estado viendo cómo nuestra fe va a ser probada, pero esa fe en los tiempos de la aflicción, en los tiempos difíciles, el diablo va a buscar intervenir tentándonos, buscando, haciéndonos que caigamos en la mentira y en el engaño. ¿Para qué? Para pecar contra Dios. Ya estuvimos revisando la semana pasada exactamente que lo que Él busca es nuestra muerte espiritual. Él busca lastimar al cuerpo de Cristo. Y aquí Santiago se detiene hablando de la prueba, hablando de la tentación que muchas veces conlleva la prueba de la fe. Y nos hace un señalamiento. ¡Ey! No se engañen, no se engañen. Y no se engañen, obviamente es una advertencia con respecto a pruebas en nuestra vida que pueden ser al mismo tiempo usadas por el diablo para la tentación y llevarnos a pecar. Ahora, ¿qué es lo que nos dice al respecto en cuanto a que no se engañen, amados hermanos míos, no se engañen? Ahora sí, vean lo que nos dice en el versículo 17 y en el 18. Y en estos dos versículos nos da el Señor un despliegue de atributos de Dios en dos versículos. Nos da el atributo de la bondad de Dios, nos da la perfección de Dios, nos da el atributo de que Él es el Altísimo, nos da el que Él es Padre, nos da el que Él es inmutable, totalmente que no cambia, nos da el que Él es soberano, nos da el que es un Dios que habla y nos da que es un Dios creador. Fíjense nada más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 atributos de Dios en estos dos versículos. 8 atributos, o sea, son parte de Él. Él es. Y veamos cómo lo dice Santiago en el versículo 17. Toda buena dádiva, todo aquello que podamos ver que nos es dado, por eso es dádiva, toda dádiva que recibimos. Y que es buena, porque va a ser buena. Esta mujer podía decir que Dios le había dado ese hombre. Falso, mentira del diablo, porque ya tenía una propietaria, aquella mujer con la que estaba en pacto, casada. O sea, ella podía pensar que era una bondad de Dios permitirle servir a este hombre. Mis amados, toda buena dádiva, Dios es bondadoso. Vean conmigo, su benignidad no tiene límites, mis amados. Vean conmigo Éxodo capítulo 34, cuando Moisés le pidió al Señor nuestro Dios, en Éxodo versículo 33, le pide en el 33 le pide que le muestre su gloria. Moisés le pide, muéstrame tu gloria. Ahora, cuando él le pido eso en el versículo 18,
Éxodo 33, 18. Moisés le dice al Señor, te ruego, es un ruego. Él quiere ver la gloria de Dios, su grandeza, su resplandor. Él quiere ver su gloria. Y vean cómo le responde el Señor. Versículo 19. Él le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Ahora, el versículo 19 es muy claro. El Señor le dice a Moisés cuando le pide ver su gloria, te voy a mostrar toda mi bondad, la voy a pasar delante de ti. Mis amados hermanos, por consecuencia, cada vez que nosotros recibimos de la bondad de Dios y la benignidad de Dios en todas las áreas de nuestra vida, estamos viendo su gloria. Estamos viendo su gloria. Es triste el poder recibir diariamente como hijos de Dios, hijas de Dios, y no darle gracias a Dios. No darle gracias a Dios que puedes regresar a casa. Dime cuántas veces en los últimos 8 días le has dado gracias a Dios cada vez que entras en casa. Dime cuántas. Por tener un lugar donde puedes cobijarte, cuando te estás quitando la ropa por la que tienes con qué cubrirte, no solamente cuando estás con los alimentos en la mesa, cuando estás en el trabajo y recibes tu salario, o cuando tienes tu negocio y haces tu venta, ¿cuántas veces no solo le das gracias a aquel que te está dando en la tierra aquella dádiva, sino sobre todo al que te ha dado tanta benignidad, tanta bondad y que la ha hecho pasar delante de ti todos los días? ¿Cuántas veces? Gracias, Señor, que puedo salir bien de mi casa. Gracias, Señor, porque puedo regresar bien a casa. ¿Cuánta gente no se muere en un accidente? O sea, damos por hecho, damos por sentado. Ahora, repito, nosotros somos el pueblo de Dios y Santiago lo que está una vez enfatizando, porque ya habló de que el pueblo de Dios va a ser probado, el diablo lo va a tentar al pueblo de Dios y él deja claro, no se engañen, toda buena dádiva, y ahora va a decir que procede de él, pero aprovecho en este momento para decir, ¿qué debe causar esa bondad, benignidad que Dios pasó delante de Moisés? Porque Moisés le pidió ver su gloria y Dios le dijo, voy a pasar toda mi bondad delante de ti. Dime una cosa, no hemos visto la bondad de Dios, no solamente en esa cruz, cuando por primera vez pudimos pensar, estamos bajo condenación, tenemos pecado contra Dios. Esa fue la primer gran revelación de la gloria de Dios, poder ver nuestra maldad, podernos vernos tal cual, sin maquillajes, desnudos, ante el versículo del evangelio que nos fue dado, ante aquel pasaje que nos desnudó espiritualmente y nos hizo ver, estamos muertos en nuestros delitos y pecados y necesitamos la vida que estamos viendo ahí en la cruz, que Cristo está entregando para que nosotros tengamos vida y Él tomando nuestra muerte. Esa fue la primera revelación de la dádiva de Dios. ¿Cuántas veces antes de esto pudimos pensar que lo que teníamos y con lo que lográbamos era por nuestro esfuerzo? Todos pensábamos en nuestra gloria, pero no en la gloria de Dios. Y Santiago está sacudiendo al creyente, está viendo, revisa bien de dónde viene esto, viene de Él. Y cada vez, repito, por más pequeña que puedas considerar que sea la dádiva, es su gloria y viene de Dios para ti.
Obviamente no como el Dios nada más, como vamos a ver en un momento más, es como nuestro Padre. El Señor nuestro Dios envió a su propio Hijo a la cruz para tomar nuestro lugar y pagar por nuestros pecados. Jesús vino a salvar a los perdidos, a los pecadores. Jesús tomó nuestro lugar, recibió el castigo de nuestra paz para con Dios, necesaria, porque si no hay paz para con Dios por medio de Jesús, estamos bajo el juicio de Dios y la eterna condenación. Gracias a Dios por Jesucristo, gracias a Dios que resucitó de los muertos y gracias a Dios que junto con Él nosotros resucitamos a una nueva vida, la vida en Él. Y es por eso, repito, que podemos reconocer su bondad, podemos reconocer esto día con día, en todo el día. No solamente los domingos, dándole gracias a Dios que podemos reunirnos libremente en este país que nos ha dado. Bendito sea el Señor por nuestro país, nuestro gobierno, que nos ha dado libertad para manifestar nuestra fe. Dios nos hace ver por el apóstol Santiago toda buena dádiva. Y ahí vemos la bondad de Dios, la benignidad de Dios. Y ahora nos dice, y todo don perfecto. No dice nada más las dádivas. ¿Qué dádivas? Son todo realmente lo que recibimos de Él. Repito, desde el poder abrir los ojos, la salud, como el poder sentarnos a la mesa y poder ponernos una camisa. Es toda buena dádiva. Pero también dice, todo don perfecto. Entonces nos hace ver no solamente el atributo de la bondad de Dios, que Dios es bondadoso, benigno, sino nos hace ver también que Él es perfecto. O sea, Dios es perfecto. Dime, ¿qué otro ser en la naturaleza puedes decir lo mismo? Ciertamente, cuando terminan una casa, el arquitecto le dice al dueño, ¿qué le parece? Perfecto. El artista, cuando termina su obra, su cuadro, y lo expone ante el primer curioso que quiso ver su cuadro que estaba haciendo y que no se lo mostraba a nadie, mira nada más, perfecto. El hijo, cuando llega con 10 de calificación, los padres se le acercan y le dicen, perfecto. Mis amados, no hay nadie perfecto. No hay nada de lo que hagamos en este cuerpo de muerte y en este mundo caído que sea perfecto. Ese es nuestro bajo concepto de perfección. Pero Dios es perfecto. Dios es perfecto. Porque es Dios, precisamente por eso. Y no hay otro Dios que reconozcamos como el único perfecto. Y si Él es perfecto, Él está dándonos dones perfectos. ¿Cómo puedo estar aquí yo en este momento hablando de parte de Dios? Porque tengo un don del que es perfecto y estoy entregando su palabra perfecta, confiando totalmente que es Él que planeó, como dice la palabra, el dar dones a la iglesia y entre ellos dio pastores y maestros. No es algo que haya logrado. Los seminarios bíblicos no hacen pastores y no hacen predicadores. Eso lo hace el llamado y el Espíritu Santo que viene y manifiesta el don de aquel que es perfecto y lo hace de manera perfecta. Es su don, es su gracia, todo don perfecto. Primera de Corintios, capítulo 12, Romanos, capítulo 12, Efesios, capítulo 4. Ahí vamos a encontrar una lista de dones, que son muchos, pero simplemente, por ejemplo, tomemos Romanos 12 y veamos la lista de Romanos 12, porque ahí habla de todos los dones que dio al pueblo de Dios para perfeccionarlos. Vean conmigo, por favor, Romanos 12, y estamos hablando de un Dios perfecto
que está entregando por el Espíritu Santo, obviamente, el don que habrá de bendecir su nombre invocado sobre su pueblo. Vean conmigo Romanos 12, por favor, versículo 4, 12, versículo 4. Bueno, desde el 3, creo que es bueno leerlo desde el 3. El apóstol Pablo habla en virtud de la gracia que me ha sido dada. O sea, Pablo reconoce que no es él, es lo que le ha sido dado, la gracia de Dios. En virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Versículo 4. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Versículo 6. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si es el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si es el don de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. ¿Se dan cuenta aquí de estos dones? Dependiendo de la gracia recibida, son manifiestos. Por eso dice, teniendo dones que difieren según la gracia. Mis amados hermanos, esto es real. Y estoy hablando solo una lista de dones, Romanos 12. Estamos hablando que en 1 Corintios 12 viene otra lista de otros dones. Y vemos en Efesios 4, y quisiera que viéramos ahí, en Efesios 4, que nos habla también de la lista de esos dones. En Efesios 4 nos dice en el versículo 10, hablando de Jesús, el que descendió es el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos. El que descendió es el que también ascendió mucho más arriba de todos los cielos. Y eso es porque el siguiente atributo que voy a hablar es altísimo. Por eso quiero que veamos ese versículo. El que descendió de su gloria, ascendió mucho más de todos los cielos. ¿Para qué? Para poder llenarlo todo. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mis amados hermanos, esos dones perfectos no fueron para el hombre que los está usando, es para la iglesia que está recibiendo el producto de la gracia de estos dones. Porque es la iglesia la que está siendo edificada, es la iglesia la que está siendo fortalecida, es la iglesia la que está creciendo y madurando por consecuencia de los dones de la gracia recibida. A través de un vaso de barro, por supuesto, pero al final de cuentas es su dádiva y es un don perfecto, es un don perfecto. Y la finalidad última es la obra del servicio, la edificación del cuerpo de Cristo. Vean ahí mismo, por favor, conmigo en Colosenses. Colosenses nos dice la palabra, versículo 28. Colosenses 1, 28. A Él, hablando de Jesús, el que descendió y el que ascendió mucho más alto que los cielos, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo.
La finalidad última de los dones, sobre todo la enseñanza y la predicación del Evangelio, es presentar al hombre perfecto en Cristo. Versículo 29 dice Pablo, y con este fin también trabajo. O sea, yo también, como muchos más siervos del Señor, esforzándome, ¿según qué? ¿Según mi conocimiento de ser fariseo de fariseos? No, es según su poder que obra poderosamente en mí. Mis amados hermanos, si no es el poder de la gracia de Dios, nada ocurre, porque la perfección del don tiene que ver con el Dios perfecto, que lo que está haciendo es perfeccionando a su iglesia a través, obviamente, de la palabra y el Espíritu del Señor. Perfecto, vimos ya dos atributos, la bondad, la benignidad de Dios, la perfección de Dios. Recordemos que el Señor ordena y nos dice, sean perfectos como su Padre en los cielos es perfecto. Ahora, otro atributo más, veamos, estamos en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, Y aquí ya escuchamos ahorita en un versículo que leímos, acabamos de leer en Efesios, que el Señor así como descendió, ascendió mucho más alto que los cielos. Él es el Altísimo Señor. Él está por encima no solamente de los cielos y la tierra y de todos los cielos, sino que está por encima de todas las circunstancias y por encima de nuestros tiempos. O sea, Dios es el Altísimo Señor, está por encima de todo. En Salmo 97, versículo 9, dice el Señor en su palabra, Salmo 97, verso 9. Tú eres el Señor, el Altísimo sobre toda la tierra, muy excelso sobre todos los dioses. Entonces, no solamente habla de que está por encima de toda la tierra, sino de cualquier Dios, falso Dios. Problema tenemos, obviamente, de estar fabricando ídolos en nuestros corazones. Problema tenemos cuando estamos buscando realmente en otra fuente de dádiva, la única que nos puede dar el Señor, la gracia que necesitamos. Y el Señor es altísimo, está por encima de todo, mis amados hermanos. Nos dice Efesios 2 que ya estamos sentados en lugares celestiales en Jesucristo. Cuando Santiago nos empezó hablando en el capítulo 1, lo que ya vimos acerca de la prueba, y cuando dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Su obra perfecta, para que no les falte cosa alguna. Cuando nos habla eso Santiago al inicio de la carta, nos está diciendo claramente, nos está haciendo ver, porque lo que sigue es, y el que no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Muchas veces estamos totalmente en confusión por la fuerte de la prueba, por las situaciones que nos están llenando de pensamientos la cabeza, o sea, por tantas cosas que pueden estar sucediendo a nuestro alrededor. Pero sin embargo Dios está por encima de, y nosotros podemos buscar su sabiduría y decirle, Señor, en medio de esta situación no hallo qué hacer. En medio de esta situación no encuentro qué es lo que tú quieres producir en mí, trabajar en mí, pero me acerco a ti como lo que soy, un vil pecador, salvo por gracia. A través de Cristo puedo llegar ante ti. En el nombre de Jesús es que yo puedo rogar, dame sabiduría en medio de esta situación. Porque tú estás por encima de, eres el Altísimo Señor y Dios. Y no hay otro Dios fuera de ti. Por eso recurro a ti.
Mis amados, buscar sabiduría es precisamente ver a Dios por encima de y reconocerlo como el Altísimo Señor. Él está en su trono y Él gobierna, y esto lo vamos a ver precisamente en estos versículos acerca de su soberanía también. Pero el estar por encima de Altísimo Señor implica también que su visión no solamente es desde encima, sino que es desde antes de la eternidad y después de la eternidad, porque el tiempo en realidad está en Él. Él es el eterno, ese es su nombre, ese es su nombre. Él es el eterno Dios y nosotros, repito, debemos acudir a Él y esperar en Él para poder tener la visibilidad que requerimos. No sé si alguna vez has viajado en el avión y estás por encima de todas las nubes y tú ves una alfombra enorme. No hay un punto donde no veas todas las nubes abajo. Pero tú te pones a ver hacia arriba y ves el cielo azul, cuando estamos hablando de día, el cielo azul, totalmente despejado, ni una sola nube. Y estamos en un cielo. Y mis amados, Él está por encima de todos los cielos. Sabemos, cuando vemos esas imágenes que toman los satélites, que ya salieron de la cúpula, de la atmósfera, de la Tierra, ¿cómo está todo? ¿Negro? ¿No está negro? Claro que sí, vemos todo negro. Y se ve como que hay un vacío y sin embargo por ahí lucecitas y sabemos que son las estrellas, pero Él está por encima de todo y todo está en Él. Mis amados, estamos hablando de cosas totalmente incomprensibles, pero por fe las hemos recibido y por fe podemos movernos en ellas, ¿sí? En medio de la prueba, para no ser tentados por Satanás, para no ser tentados por Satanás. Porque volvemos a nuestro texto, Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende ¿de quién? Del Padre de las luces. Y cuando dice Padre de las luces, no se está refiriendo a las estrellitas que se ven ahí en el espacio. Ve conmigo, por favor, Filipenses 2:15. Filipenses 2. Filipenses 2, verso 15, dice, mejor desde el 13, vean conmigo desde el 13, Dios es quien obra en ustedes, Dios es el que actúa en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. No para tu beneplácito, es para su beneplácito, porque al final de cuentas tú vives y yo vivo en Cristo para la gloria de Dios, para que sea manifiesta la gloria de Dios, la benignidad de Dios, la presencia de Dios. Él pone en nosotros el querer como el hacer para su beneplácito, versículo 14, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. ¿Para qué? Versículo 15, para que sean irreprensibles y sencillos, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación. ¿Cómo es nuestra generación en la que vivimos? Torcida y perversa. Sí, no nos espantemos, de ahí formamos parte nosotros, de ahí nos sacó el Señor. En medio de una generación torcida y perversa, y en medio de esa generación, ¿qué dice? En medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Resplandecen como luminares en el mundo. Entonces, Él nos dice ahí que somos hijos de Dios en el verso 15, por lo tanto, Él es nuestro Padre. Padre, pero como somos luminares, nosotros somos sus luces en el mundo. De hecho, la iglesia es llamada ¿a qué? A ser
luz del mundo y sal de la tierra. Tú y yo somos hijos de luz. Tú y yo estamos como portadores de la gloria de Dios y la luz debe verse en nuestras vidas, porque es Cristo en nosotros, esperanza de gloria para muchos, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. ¿Cómo vamos a resplandecer como luz de nuestro Padre, como hijos de Dios? Verso 16, sosteniendo firmemente la palabra de vida, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo, dice Pablo, para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. El apóstol Pablo dice, miren, yo he hecho demasiado y me puedo gloriar en la gracia, ya lo dijo él, que es la gracia que ha recibido, por eso los dones que tiene para edificación de la fe de su pueblo. Pero Pablo dice, me quiero gloriar, al final de cuentas, en que la obra de Cristo no fue en vano, fue efectiva en cada uno de ustedes, porque ustedes son la luz del mundo. Ustedes son luminares, ustedes son hijos de Dios. Mis amados, qué hermoso poder decir que Dios es nuestro Padre y Él es el Padre de luz. Como dice aquí en Santiago 1, todo buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, desciende del Padre de las luces, de nosotros. Y luego continúa diciendo Santiago, con el cual, o sea, con Él, no hay cambio ni sombra de variación. Amados hermanos, Dios no cambia. Dios no tiene momentos de inestabilidad. Él es inmutable. Este es un atributo, es la esencia de Dios. Dios es inmutable. No hay forma de que Dios cambie. Ya sé, estás pensando en esos versículos que Dios se arrepintió y todo. Mis amados, tiene su explicación teológica y que no es el momento. Pero la cuestión es esta. Dios realmente no cambia. Dios no está un día alegre, otro día está triste. No, Él está en el perfecto estado en que está un Dios, el único, perfecto, santo, apartado de todos y de todo, pero al mismo tiempo manifestando su grandeza y su perfección en su obra. ¿Cómo nos tiene a nosotros como iglesia? ¿Nos dejó simplemente como pueblo salvo por medio de la fe? No. Filipenses 1, versículo 6 nos está diciendo que aquel que empezó en nosotros la buena obra se compromete a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. El Señor no nos va a dejar como estamos, nos va a estar buscando perfeccionar, y para ser perfeccionados necesitamos pasar por diferentes tiempos y diferentes situaciones, incluyendo las aflicciones que son necesarias para humillar nuestra carne, para que Cristo siga siendo formado en nosotros y que no podamos realmente fortalecernos en lo que nosotros creemos que traemos, inclusive antes de conocer a Cristo. Mis amados, Él es el Padre de las luces, inmutable. Él permanece y no hay nada que lo cambie. Ahí lo dice claramente, en Él no hay cambio ni sombra de variación, ni tantito así. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que cuando tú tengas un pensamiento de que hay una situación y que Dios está dejándote ir por ese lado, o que Dios te está dando, ni lo pienses. Si tú bien sabes que en los principios de la vida cristiana, si tú bien sabes que en la ley de Dios vas a atropellar los mandamientos de la ley de Dios, alguno de ellos, ni lo pienses. Es un engaño del diablo y es una tentación. No hay manera. Tú puedes pensar, es que esto es algo malo, pero Dios lo está poniendo para usarlo para bien. No estés torciendo la escritura, porque las consecuencias las habremos de tener si hacemos caso
de los deseos de nuestra carne. Acuérdense que la vida cristiana implica negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguir las pisadas del Maestro. Nuestro Señor Jesús en Mateo 28, 20, cuando Él habla de la gran comisión y que dice que nosotros, que dice en el 28, 20, Mateo 28, 20, y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado, y yo estaré con ustedes, o estaré con ellos hasta el fin del mundo. Mis amados, el Señor está con los discípulos, con los apóstoles, para que proclamen la verdad y todo lo que Dios quiere que aprendamos, pero también está con nosotros, que somos los hijos de Dios, resultado del Evangelio del Señor Jesucristo. Hemos creído realmente que somos necios, somos insensatos, hemos creído que el pecado nos tenía bajo el engaño. Sin embargo, el Señor nos ha liberado de la esclavitud de Satanás, de las mentiras del mundo y de los deseos engañosos del corazón, porque nos ha sellado con su Espíritu Santo. Nosotros somos hijos de Dios y Dios no cambia. ¿Podemos nosotros considerar que en algunos momentos podamos caer en tentación? Por supuesto que sí. ¿Podamos caer en el engaño? Por supuesto que sí, pero Dios no cambia. Dios es inmutable, no cambia. Y Él siempre, su voluntad es, ¿qué dice la palabra en Romanos 12? Es buena, es agradable y es perfecta. Por tanto, si su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta, por eso es que nos dice en Romanos capítulo 12, les ruego, versículo 1, por las misericordias de Dios, o sea, por la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros al perdonarnos todos nuestros pecados, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Vivo y santo. Santo es apartado para Dios y para la voluntad de Dios. Aceptable a Dios, que es su culto racional. Mis amados, nosotros tenemos una fe, pero nosotros podemos razonar y entender de acuerdo a la palabra de Dios esa fe. Ahora sí podemos entender esa fe. La gente no puede llegar a la fe y al conocimiento de Dios por el razonamiento. Imposible si no es por la revelación de gracia, por el Evangelio de Jesucristo. Pero a ti y a mí, que ya nos fue dada ese nuevo nacimiento que ahorita vamos a ver también por el poder de su gracia, ahora sí nosotros tenemos que ponerle eso que nos dio el Señor, que es la inteligencia, el razonamiento, y utilizarlo correctamente de acuerdo a su palabra para ir cambiando conceptos que teníamos equivocados. Por eso Él es el motivo de nuestro culto, que dice ahí, racional, culto racional. Nuestra entrega al Señor como cristianos, llamados cristianos, hijos del Dios Altísimo, es racional, por consecuencia de la fe que nos ha sido dada. Mis amados, Dios es perfecto, Él es bondadoso, perfecto, altísimo, nuestro Padre, es inmutable, no cambia. Y lo que acabamos de ver, vamos a Primera de Crónicas, un pasaje que leemos todos los domingos después de la Santa Cena. En Primera de Crónicas 29 nos dice la palabra, y ahí vamos a encontrarnos varios de los atributos una vez más mencionados en el Primera de Crónicas, versículo 11 del capítulo 29, Primera de Crónicas 29, 11 y 12. El rey David, en esta adoración, oración, alabanza al Señor, está orando y le dice, tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria. La grandeza, solo Dios.
No hay ser humano. La gente reconoce en aquel atleta que obtiene el oro en los Juegos Olímpicos como la más grande hazaña de un hombre en esa área. Pero eso no es nada para el Dios Todopoderoso. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. Por cuanto Él es todo esto, Él es Rey, majestuoso. En Isaías capítulo 6, recordemos que tuvo la visión del trono de Dios y vio al Altísimo y prácticamente dice, muerto soy por haber visto la grandeza de Dios, la santidad de Dios. David declara el poder, la gloria, la victoria, la majestad. En verdad, continúa David diciendo, no tiene palabras David, en verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio. Tuyo es el dominio. ¿Qué significa esto? Que todo lo que hay en el cielo y en la tierra, Dios lo gobierna. Dios es el único que tiene total dominio, gobierno, autoridad sobre lo que hay en la tierra y en los cielos. Tuyo es el dominio, oh Señor, que es la declaración de este señorío, de esta soberanía de Dios. Y tú te exaltas como qué, como soberano sobre todo. Soberano sobre todo. De ti, versículo 12, proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Mis amados, David lo que está enumerando es atributo tras atributo tras atributo del Señor. Y al final, agradecidos y alabamos y adoramos tu glorioso nombre por tanto, tanto, tanto que podemos ver en Él. Mis amados, no se nos olvide, Dios es soberano. Él está gobernando las situaciones en nuestras vidas. Él ya tiene previsto lo que sigue para mañana. Nosotros no lo conocemos, Él sí. Él es soberano. Él a ti y a mí nos va a evitar. Yo no sé cuántas veces te habrá pasado, pero sé bien que si en alguna, simplemente estoy hablando de un ejemplo tan simple que a lo largo de 33 años algunas veces me ha tocado vivirlo igual que tú, que llegas a una bocacalle y sabes bien que solo la misericordia de Dios te evitó chocar. Sabes bien que solo la misericordia de Dios cuando diste vuelta y de repente está aquí una persona cruzando la calle y no la atropellaste porque Dios es grande. Ahora, el detalle no es que nos haya sucedido a todos situaciones como esta o de otro tipo, donde sabes bien que era inminente ya la situación. ¿Cuántas veces en ese momento dices, bendito sea tu nombre, Señor? Cuán glorioso es tu nombre, cuán grande es tu misericordia para este hijo tuyo. O sea, reconocer que Él es soberano y que Él fue el que lo impidió. Mis amados, aún en las situaciones más adversas, gracias Señor, bendito sea tu nombre, tú eres soberano. Esta situación horrible que tengo delante de mí, tú la ordenaste y tú vas a ser glorificado. Aumenta mi fe, fortalece mi corazón, dame esa paz que necesita sobrepasar todo pensamiento y angustia. Pero alabamos al Señor y lo bendecimos porque es soberano. ¿Vas a poder evitar tu propia muerte? Por supuesto que no. ¿La de tu esposa, tus hijos? Por supuesto que no. Él es soberano. ¿Cuántas veces lo has reconocido a lo largo de los días que tienes, de los meses que tienes, los años que tienes como hijo de Dios? No se nos olvide, amados hermanos, Él es soberano. Continuemos en el texto, por favor, en Santiago. Santiago 1, versículo 18.
en el ejercicio de su voluntad, en el ejercicio de su voluntad, soberanía de Dios, Él nos hizo nacer. Él nos hizo nacer. O sea, no fuimos nosotros a nosotros mismos, fue Dios el que nos hizo nacer de nuevo. Es Dios. Cuando Jesucristo, nuestro Señor, está hablando con Nicodemo, este fariseo, recordemos y veamos ahí que le habla en Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3, Nicodemo, que es un fariseo, que conoce la escritura al pie de la letra, y dice la palabra del Señor en Juan capítulo 3. Este hombre Nicodemo se presenta a Jesús de noche, versículo 2, y le dice: Rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Mis amados, ¿cuánta gente puede decir? Los gnósticos reconocen a Jesús como maestro, pero no lo reconocen como Señor y Dios. Y hay mucha gente como este hombre lo reconoce como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Si Dios no está con él. Respondió Jesús, le dijo: en verdad te digo, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Pum, ya. Obviamente la respuesta de Nicodemo es: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? O sea, se fija en el versículo 4, la respuesta. Mis amados hermanos, tú y yo podemos nacer como hijos de Dios únicamente cuando el Señor envía su palabra y nos hace ver y nos hace oír el mensaje de nuestra salvación y la gloria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, muriendo por nuestros pecados en nuestro lugar y dándonos su perfecta justicia para acercarnos al trono de Dios. En arrepentimiento de esos pecados y una fe genuina que descansa en la obra perfecta. Ahí mismo en Juan capítulo 1, versículo 12, dice que todos los que recibieron esa revelación de Cristo, a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. La revelación de Cristo, es decir, a los que creen en su nombre. Versículo 13, que no nacieron de sangre, tampoco fue por voluntad de la carne, ni tampoco fue voluntad del hombre. O sea, es mentira del diablo donde uno nace de nuevo voluntariamente. Es mentira del diablo en que uno puede aplicar una fe que no existe, dirigirla hacia el Dios que existe y siempre ha existido, porque estamos muertos. Y un muerto, ¿qué fe puede tener? Pero la palabra de Dios sí nos trae la vida de Dios y el Espíritu de Dios. Eso fue lo que dijo nuestro Señor Juan 6:63. Las palabras que yo les doy son vida y son espíritu. Y es por la palabra de Dios que todo fue hecho. Desde Génesis capítulo 1, el Señor dijo: sea la luz, y fue hecha la luz. El Señor dijo y fue hecho. Él habla. Nuestro Dios es un Dios que habla. Y aquí lo que estamos viendo en Juan 1:13 es que es por voluntad de Dios que el hombre nace de nuevo. Jamás por voluntad del hombre. Jamás. Por más que muchos en los púlpitos quieran ignorar ese versículo 13 y pueden decirle: pasen los que quieran recibir voluntariamente a Cristo. Lo único que necesitas es levantar tu manita, levantar tu fe, levantar tu voluntad, levantarte del asiento, venir al frente y confesar a Cristo. Y así la pone de facilita. Y lo que menos hablan es de arrepentimiento de pecados y fe en el Señor y en la obra de Cristo. Pero sin embargo no pasa nada. Pero si el Señor quiere que pase, mientras se dé un pasaje de la palabra es viva y es eficaz.
Y el Señor envía su palabra y no regresa a Él vacía, sino hace aquello para lo cual la envía. Mis amados hermanos, gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios, como dice aquí Santiago 1:18, Él en su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Dios es un Dios que habla su palabra y a nosotros, su pueblo, nos hace un pueblo que escucha y que recibe su palabra. Hace años alguien me cuestionó que cuando yo estaba hablaba a los incrédulos como si fueran creyentes, cuando yo hablaba en general, en redes sociales, etcétera, que yo estaba hablando, y le dije, ¿sabes una cosa? El Señor no habla más que a su pueblo, porque su pueblo es el único que puede recibir su palabra. O sea, los demás la van a resistir, van a huir, como dice la palabra en Juan 3:17 y 18, que Jesús no vino al mundo para condenarlo, sino para que fuera salvo por medio de él. Y lo que dice la palabra es que y la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y huyen de Cristo, y no quieren saber más de la palabra, resisten la palabra, rechazan la palabra, y obviamente son más endurecidos. Qué hermoso es que el Señor nos haya dado un corazón de carne y nos haya arrancado el corazón de piedra. Qué hermoso trasplante de corazón nos hizo el cirujano de cirujanos, y escribe sus mandamientos y escribe su palabra y sigue hablando y la seguimos recibiendo, y nos llenamos de gozo que podamos ver, oír, recibir y entender, para poder obedecer y para poder adorarle y exaltarle con nuestra vida diaria. Mis amados, Él en el ejercicio de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, porque Él es un Dios que habla. Vean conmigo en Primera de Pedro, el siguiente libro de la Biblia, Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1, verso 3. El apóstol Pedro levanta esta alabanza: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo. Nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Mis amados, en la resurrección de Jesús es que nosotros también resucitamos a una nueva vida. Vean ahí mismo, sigue hablando Pedro en el capítulo 1, pero ahora vean el versículo 20, hablando de Jesús. Está hablando de Jesús, que en Él nacimos a una esperanza viva. Versículo 20, porque Él, hablando de Jesús, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Jesús ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes, que por medio de Él ustedes son creyentes en Dios, que lo resucitó entre los muertos y le dio gloria, de manera que su fe y esperanza sean en Dios. Versículo 22, puesto que en obediencia a la verdad han purificado sus almas, confesando nuestros pecados, pidiéndole perdón a Dios, para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Por qué? Versículo 23 lo dice: pues ustedes han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, no de una semilla. Y simiente corruptible está hablando del espermatozoide y el óvulo del hombre y la mujer. No es nada corruptible como el esperma y los óvulos, no, sino de una simiente que es incorruptible, es decir, una semilla, esa semilla que es mediante la ¿qué es lo que nos hizo nacer? Mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Versículo 24, porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Se seca la hierba, se cae la flor,
mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que les fue predicada. ¿Cuál? La palabra del Evangelio que los hizo nacer de nuevo. Es lo que acaba de decir Pedro. Qué hermoso es saber, y volvemos a nuestro texto en Santiago, que nuestro Dios habla. Él nos hizo nacer como soberano rey, creador, creador. Él nos hizo nacer. Él es creador y recreador, ¿sí? Por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que fuéramos las primicias de su criatura. No solamente es un Dios que habla, sino que esa palabra actúa, tiene poder, tanto como para traernos vida. Y esa palabra y ese poder creador, vean el texto conmigo, por favor, en Juan 6, nuestro Señor Jesús lo dijo acerca de ser un Dios creador. Juan 6, versículo 63. Jesús dice, hablando Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero ¿cómo es posible? Todo es posible para Dios. No hay nada imposible para Él. No hay nada imposible. Por eso estamos aquí, en esta reunión, en este domingo, en Día del Señor. Podríamos estar en el cine, podríamos estar haciendo otras cosas, pero estamos en el reino del Señor en Cristo y queremos celebrar a nuestro bendito Señor y Salvador y aquel que gobierna nuestras vidas. Mis amados, no nos engañemos. No nos engañemos en cuanto a la prueba de nuestra fe. No caigamos en la tentación. No. Repetimos el texto, versículo 17. No nos engañemos, no caemos en un engaño, porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación en el ejercicio de su voluntad. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Amén. Mis amados, el Señor nos hizo nacer. El Señor es el que nos mantiene. Estos atributos, que son algunos nada más, el que es benigno o bondadoso, perfecto, altísimo, Padre, inmutable, soberano, el que habla, el creador. ¿Saben? Una vez me metí mucho a estudiar judaísmo y me puse a buscar, eso estoy hablando, a lo mejor tenía 3, 4 años, unos 4 años en la fe, y me metí mucho a estudiar porque dije, si el Dios de los judíos y todo el Antiguo Testamento, entonces como 2, 3 años me metí a estudiar, inclusive de Israel directamente, pero recibí un libro de los israelitas, de los judíos, inclusive estaba en hebreo, los 72 nombres de Dios, 72, y cada nombre implicaba un atributo particular, y cada nombre que venía ahí estaba en la Biblia, 72. Hemos visto 8, pero Él es Dios, vamos, hasta 72 me quedaría, y creo que el hombre ha percibido muy pocos, porque Dios es el Señor. Y Él simplemente nos basta con verlo en la cruz, muriendo por nosotros en su Hijo, y su Santo Espíritu es el que nos muestra esa grandeza de amor y misericordia. Y es ahí, en esa horrenda fotografía que podemos tener desde niños, viendo a un imagen de alguien crucificado, pero el Señor lo ha hecho vivo para nosotros, porque sabemos ahora que son nuestros pecados el que pusieron ahí al Hijo de Dios, pero también el gozo
es saber que Cristo resucitó de los muertos y nosotros resucitamos a una nueva vida en Él. Y el Espíritu Santo lo ha hecho, nos ha cambiado, nos ha mudado. Él sigue perfeccionando nuestras vidas y aún nuestra manera de pensar y entender, de acuerdo obviamente a su sabiduría. Y sabemos que el Señor no ha terminado la obra con nosotros. Mis amados, el mandato en esta sección del libro de Santiago es: no se engañen. La prueba de la fe puede ser usada como tentación del diablo, pero no se te ocurra decir que pecaste y caíste en la tentación por parte de Dios porque probó tu fe. No te atrevas a decir eso. Y lo único que nos ha mostrado esta escritura que estudiamos hoy, aquí te lo demuestro porque no puedes decir esto. Que Dios nos conceda sabiduría en medio de la prueba, que Dios nos conceda también resistir al diablo, huir de él en cuanto nos ponga tentaciones, y por supuesto, que el Señor nos dé un corazón agradecido y un corazón que le adore y que le busque obedecer todos los días y que manifieste a través de nuestras vidas imperfectas la gloria de su nombre. Vamos a orar y que el Señor salve a su pueblo. En el nombre de Jesús, Señor nuestro Dios, te damos gracias esta noche por la grandeza de tu amor y tu misericordia que es en Cristo para nosotros. Gracias te damos, Señor nuestro Dios, el único, eterno y soberano y poderoso y santo, santo, santo Dios. Gracias, Padre, porque por tu palabra nos estás santificando una vez que nos has salvado. Sigues la obra y como nuestro Señor Jesucristo lo pidió en su oración en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque hemos creído y por tanto hemos recibido el día de hoy tu palabra solo por gracia, solo por fe, solo de acuerdo a la Biblia, que es la verdad de Dios, y solo para que Cristo sea exaltado y glorificado en medio de nosotros. Exáltate, Señor nuestro, Dios nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Salva a los perdidos, Señor, y tráelos a ti. En Cristo Jesús. Amén y amén.